Hello, mi nombre es Tuto y este es mi segundo video. ¡Esta cosa es real, hijo! Y tras hacer unos pequeñísimos ajustes en el canal, les hablaré de un videojuego llamado Blasphemous y su narrativa escondida. Pensaba hacer un solo video, ya que es un juego indie. Sin embargo, mientras me documentaba y buscaba más información sobre el videojuego, me encontré con algunas cositas, con secretos, con conjeturas, con muchas historias ocultas, mucho más de lo que yo me iba a encontrar dentro del videojuego. Entonces me he visto con la necesidad de separar este video en dos, o tal vez tres, aún no lo sé. Pero les dejaré con la primera parte de este video, donde les cuento la historia narrativa de Blasphemous. Blasphemous es el segundo juego de la compañía desarrolladora española The Game Kitchen. Siendo un estudio pequeño, en el 2017 iniciaron una campaña de financiación en Kickstarter para poder recaudar como meta $50.000 que lograron en tan solo 24 horas, llegando a conseguir un total de $333.000. ¿Y cómo así lo lograron? Enseñándonos el tráiler que están viendo en este momento. Yo cuando vi esto y teniendo debilidad por el pixel art y las historias perturbadoras, me enamoré al instante, mezclando el folclore español de la Semana Santa sevillana con obras de Goya, mecánicas hack and slash, inspirado en Dark Souls y mapeado metroidvaniano. Nace esta obra llena de referencias religiosas con una personalidad y un lore único. Ya cuando probé el juego el día 1 de salida, me resultó mejor de lo que pude haber imaginado. Gocé cada momento dando espadazos y decapitando enemigos, pero lo que más me llamó la atención fue el diseño artístico sacado de algún rincón oscuro del cerebro del director de arte y diseñador del juego, Enrique Cabezas, y la música sublime y terrorífica de Carlos Viola. Las ambientaciones, los enemigos, los jefes de las zonas, todo me pareció perturbadoramente hermoso, hasta que comencé a hilar la historia contada por los personajes no jugables y los objetos que iba encontrando. Así como me sucedió con los juegos Souls, tuve que investigar y volver a terminar el juego para entender lo que acontecía en el mundo de Blasphemous, ya que los creadores te ponen pistas interpretativas que puedes asociar con facilidad y otras no tanto. De eso les voy a hablar en este video, de la historia y lore de Blasphemous. No está de más decirles que todo el video está lleno de spoilers, así que si no lo has jugado, recomiendo totalmente hacerlo. Pero si solo estás acá para escuchar una muy buena historia, sigue con el video. Los acontecimientos de Blasphemous se narran en Custodia, una tierra seca donde la vida de sus habitantes es intercedida por un ente misterioso cuya voluntad aún sigue sin ser comprendida, guiándolos hacia un camino donde el castigo, el dolor y el sufrimiento más violento los llevaría a una posible salvación por sus pecados. Esta voluntad divina termina siendo adorada como deidad, teniendo como nombre el milagro doloroso. Este milagro podemos interpretarlo como un dios. Nadie lo ha visto nunca, pero su presencia se siente en todos lados. Es capaz de bendecir o castigar a su antojo, piadoso y cruel en igual medida. Debido a esto, la gente de Custodia ha vivido durante cientos de años obsesionada por liberarse de sus pecados y absolver sus culpas, intentando hacer penitencia de cualquier modo posible. Pero un día ocurrió lo que se llama el primer milagro, que sería un hecho decisivo y cambiaría la historia de Custodia y sus habitantes para siempre. Un joven vivía atormentado por la gran culpa que cargaba en sus hombros. Con una determinación tan férrea por el arrepentimiento de sus pecados, rezó día y noche sentado en un banco de madera. En sus rezos se ofrecía en cuerpo y alma dispuesto a sufrir el justo castigo por sus faltas, implorándole a su Dios que obre a placer, entregándole el perdón en forma de dolor. Tal fue su tormento que el milagro tuvo piedad de él y se manifestó fusionando la madera del tronco a sus pies con la carne del joven para dar forma a un grotesco árbol, cuyas raíces lo retorcían torturándolo sin que se lamente o muestre dolor ante la presencia de la gente de Custodia. Muriendo finalmente, el joven se convirtió en el primer milagro, pasando a ser conocido como el retorcido, el símbolo del mismo milagro. En el lugar de su muerte, brotó un árbol trino y fue llamado Nudo de las Tres Palabras,
pues 3 fueron sus troncos anudados y 3 fueron sus últimas palabras: mi gran culpa. Cientos de templos, altares e iglesias fueron construidos en su nombre, y alrededor de este árbol se construyó la más importante archicatedral llamada la Madre de Madres, convirtiéndose en el centro religioso de toda Custodia. Pasaron años, tal vez cientos, y la teocracia en Custodia se asentó de manera permanente. Los sumos pontífices rigieron sobre todo el territorio hasta que llegó la ascensión al trono de un líder religioso llamado Escribar. Durante su reinado, se demostró que no se sentía contento con su liderazgo político. Su extrema devoción al milagro lo hacía sentir que la fe en la gente de Custodia había disminuido considerablemente. Refugiado en la Madre de Madres y al ser el hombre con más poder, decidió entonces capturar y castigar a los infieles que él consideraba impuros, creando la Legión Ungida. Proclamándose como el Padre, se sintió dotado de habilidades para presenciar la culpa e inocencia de las personas, de quién estaba completamente arrepentido y quién no, autodenominándose él mismo como la figura más importante del milagro. Escribar consideraba buenas sus intenciones, pero la ejecución de las mismas a mano de sus inquisidores se tornaron enfermizas y violentas, sembrando el caos en toda Custodia. A pesar de la intensidad de los castigos, el padre no se sentía satisfecho con los resultados. Impotente, renegó contra su gente, dio vuelta a su trono y rezó al milagro. Estuvo así durante varios días y el milagro escuchó y actuó, así como hizo con el retorcido, y en un acto de venganza, lección o simple capricho, hizo que a Escribar le brotaran ramas desde los dedos y lentamente comenzaron a esparcirse por todo su cuerpo inmóvil. Transformó así el cuerpo de su santidad en un marchito árbol gigante que destruyó el techo de la archicatedral y que prendió en llamas por 90 días y 90 noches, castigando a su representante en la tierra. Finalmente, cuando el fuego se consumió, quedó una gran montaña de cenizas en cuya cúspide se encontraba el trono de su santidad vacío, que intentó ser escalada por alguno de los acólitos de Escribar para coronarse y recibir ellos mismos la palabra directa del milagro. Pero las mismas cenizas se los tragaron a todos, y con la ayuda del viento se esparcieron por toda la zona, sumiéndola en una profunda oscuridad. Esta montaña de cenizas se conoce como la cuna de la aflicción, y en ese momento se escuchó un terrible grito desde sus profundidades, para luego sumarse otros gritos guturales y monstruosos y uno totalmente desgarrador, el de un anciano. Traído nuevamente a la vida, Escribar renace de las cenizas en forma de criatura monstruosa y rojiza, nombrándose como el último hijo del milagro, y de esta manera liderar a la Madre de Madres en la era del trono girado. Debido a la ceniza tóxica esparcida durante años por toda Custodia, sus seguidores se transformaron en monstruos horribles y violentos. A pesar de esto, su santidad Escribar no perdió la fe. Todo lo contrario, se volvió más fanático e interpretó estos acontecimientos como actos del milagro, y con los restos de la Legión Ungida preparó un ejército aún más peligroso que el anterior. Aparentemente, el milagro intuyó esa movida de Escribar, y no se quedó con los brazos cruzados, creando un grupo de seguidores al otro lado de Custodia, la Hermandad del Lamento Mudo, una congregación religiosa pseudo-militar de hombres y mujeres que decidieron hacer voto de silencio, leales a la voluntad del milagro, dispuestos a seguirlo sin desviarse del camino como le sucedió a Escribar. Esta hermandad se encomendó a una misión de vida, la cual consiste en alcanzar la cuna de la aflicción, donde se encuentra el trono girado de su santidad, y de esta manera acabar con todas las atrocidades y monstruosidades esparcidas por Custodia. Escribar, al enterarse de esta armada, la consideró herejía y sin perder tiempo decidió atacarlos comandados por Crisanta de la Agonía Vendada, una mujer cuya habilidad y fuerza destacaba por encima de cualquier otro guerrero, masacrando a toda la hermandad sin piedad. Cuando su santidad Escribar, Crisanta y toda la legión estuvieron a punto de liberar Custodia de todo lo que consideraban herejía, surgió una luz de esperanza.
La madre de Escribar, desconsolada por los actos de maldad de su hijo, comenzó a rezar fervorosamente al milagro, asumiendo la culpa por todo el dolor que él había causado. Tumbando una estatua del Rocío con sus manos, empezó a golpearse en el pecho una y otra vez, llorando y suplicando más dolor. Al presenciar esto, el milagro se manifestó, transformando esa estatua en una espada, atravesando el corazón de la madre, quien antes de morir solo pudo llegar a decir mea culpa, para luego convertirse en una estatua de piedra. Es ahí donde entra en escena el penitente, el único superviviente de la hermandad del lamento mudo. Guiado por un ser llamado Desamparados, llegó al altar donde se encontraba la estatua de la madre de Escribar, para poder sacar la espada del pecho de la misma. Mea culpa sería el nombre de esta espada sagrada, capaz de alimentarse del pecado y la culpa de su portador, de modo que llevarla sería un acto de penitencia, haciéndose más poderosa al liberar el pecado de sus enemigos, y la única arma capaz de acabar con el Padre. Pero en ese momento, como si predijera el futuro, hace aparición Crisanta de la Agonía Vendada, la guerrera más peligrosa de Escribar, vestida con una armadura de oro y ciega físicamente, producto de la devoción a su santidad. Derrota fácilmente al penitente, asesinándolo y arrojando su cuerpo a un foso donde se encontraban el resto de cadáveres de la hermandad de lamento mudo. Crisanta, al ver todos esos cuerpos que ella misma ha asesinado, solo le dice a su último rival caído: si el milagro realmente os ha señalado, os levantaréis de nuevo sobre los difuntos. Todo parecía perdido, pero el milagro posee una voluntad incomprensible y en un acto de piedad o necesidad devolvió la vida al penitente, que tras ver su fervor y determinación lo convirtió en un soldado inmortal, capaz de derrotar y asesinar a Escribar. Es en ese momento cuando comienza el verdadero recorrido del penitente, donde comenzamos a jugar. ¿Qué les pareció la primera parte? En unos días les estaré entregando la segunda parte de este video. Como repito, tal vez haya una tercera. Un fuerte abrazo a todos. ¡Chau!